Condominio en Orden, una guía completa para resolver tus dudas frecuentes a través de las soluciones para lograr mejorar la convivencia vecinal y el bienestar de todos. Y son las 10:20 y ya por conectarse, esperando que se conecte nuestro abogado Julio César López Galea, mejor conocido como el Doctor Condominio, @doctor.condominio en las redes sociales. También tiene su página web, doctor drcondominio.com, para que entonces lo consiga, y en las redes sociales dr.condominio, Doctor Condominio. Con él vamos a conversar acerca de las cartas consultas. Las cartas consultas, esto quedó como que una tareita para la casa de la vez pasada, porque, bueno, es que, ¿qué pasa? La semana pasada, porque con él hablamos todos los martes, hablábamos de la importancia de comunicar, de la importancia de que si tú asistes a una asamblea, entonces tú hagas tu planteamiento, sin miedo escénico. Entonces, pero a veces en las asambleas la gente no asiste, no hay el quórum completo. Claro, siempre hay un quórum reglamentario, porque eso lo dicen entonces en las normativas, que hay que estar allí presente. Pero hay una herramienta que llaman la carta consulta, que sirve para que entonces las personas, vamos a pedirle que abra la cámara, las personas entonces puedan manifestar su opinión. Pero ¿para qué sirve? O sea, ¿en qué casos es legal la carta consulta para que entonces se pueda llevar adelante? Y yo no sé si, por ejemplo, yo veo como uno de los casos más difíciles en materia de la carta consulta es cuando el caso de las fachadas. Las fachadas te piden el 100% de participación. Entonces, bueno, ahí yo creo que una carta consulta puede ser como esa que te puede permitir completar el 100% de la participación. Pero no sé qué tan legal pueda servir y en qué casos pueda usarse o en qué casos no, cómo debe estar estructurada, si hay algún formato que pueda ayudar. Bueno, de todo esto y más queremos conversar con el Doctor Condominio, que lo veo ahí presente, pero no está abriendo su cámara. Así que no sé si ya nos puede escuchar. A ver. Sí, lo que es que no tiene la cámara. ¿Nos escucha, doctor? Sí, te escucho perfectamente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Esperamos a ver si puede abrir la cámara. Si no, bueno, ahí le ponemos una fotico porque está por el YouTube. A ver, entonces escuchó el planteamiento de la carta consulta. Así es. Oye, gracias, María Alejandra, por esta nueva entrevista directo con Unión Radio. Sí. Aquí transmitiendo en vivo. Yo estoy en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, en su sede en La Castellana, en Caracas. Estoy con el salón de clase casualmente. Y estoy aprovechando de tocar el tema que tú también querías tocar. Entonces, fíjate, las cartas consultas son una de las herramientas indispensables para la manifestación de la voluntad dentro de los condominios. Se entiende que deberían ser las asambleas, pero el mismo autor, Rafael Ángel Briceño, sostiene en su libro que lo bueno de la carta consulta es que las personas pueden, a través de ella, manifestarse sin inhibiciones, por el hecho de que no están presentes ante otros propietarios con quienes podría tener algún tipo de polémica. Entonces la carta consulta tiene esa gran ventaja. Sirve a la vez de encuesta, sirve a la vez como medirle el pulso a una opinión dentro de una comunidad. Y siempre es válida la carta consulta, porque yo le hacía el planteamiento de que hay casos en donde se requiere el 100% de participación. Entonces, siempre en las asambleas no están asistiendo. Ojo, y no estamos diciendo que dejen de asistir porque existe la carta consulta. Yo creo que la participación siempre es importante. Pero la carta consulta es válida en esos casos que se solicita el 100% de participación. Sí lo es, pero voy a aprovechar de aclarar algo que acabas de decir. Okay. Solo hay 3 artículos para los cuales se requiere unanimidad, que es el artículo 7, el 10 y el 29 en la ley de propiedad horizontal. Eso sí, hay que manejarlo con mucho cuidado porque para eso sí se requiere que normalmente sea una asamblea. Es muy difícil a través de lograrlo con una carta consulta por el tema de la identidad y verificar quiénes son las personas que están participando. Pero la carta consulta tiene otras ventajas que no tiene la asamblea, que las personas logran desinhibirse al momento de querer criticar, comentar detalles que en persona no lo van a hacer. Entonces, son igual de válidas. De hecho, la ley habla de las asambleas y las cartas consultas. Pero yo puedo completar, por ejemplo, los votos porque yo hice una asamblea, hice mi planteamiento, pero no tuve
el quórum, se le cayó la llamada, caramba. Vamos a ver si podemos lograr retomarlo. Con quien estábamos conversando, doctor Condominio, @dr.condominio, es el abogado Julio César López Galea, quien martes a martes está junto con nosotros, pues, dilucidando estos temas importantísimos en materia de condominio. drcondominio.com, su página web. Vamos a ver si, bueno, queríamos preguntarles eso, pues, si yo puedo completar la asistencia requerida del quórum reglamentario, porque yo soy de las que opina que hay que asistir a las asambleas. Es importante asistir a las asambleas y compartir, pero él nos comentaba que la carta consulta te sirve para también decir algunas cosas que no quisiste decir en público, pero le preguntaba, ya lo tenemos en línea, al doctor Condominio, para ver, o sea, puedo completar los votos reglamentarios para esos casos y siempre buscar la asistencia y la convocatoria de una asamblea. Es correcto, eso podría completar lo que no logra en una asamblea. Normalmente se le da la prioridad a la asamblea para que sea esta la que marque el primer encuentro con la comunidad. En caso de no haber quórum, ya se le advierte a la comunidad que iríamos a carta consulta, que es lo que dice la ley. Sin embargo, hay documentos de condominio que no te la estipulan, no te hablan para nada de cartas consultas, sino que se hablan únicamente de primera, segunda y tercera asamblea y listo. Pero y si no lo dice, ¿la puedo usar? Estarías usando la ley. Podría implementarlo si ve que eso te está llevando a anarquía o te está trayendo algún tipo de problema en ese condominio. Bueno, lo que pasa es que si te dice primera, segunda y tercera convocatoria, bueno, ustedes son los abogados, ¿no? Y son los expertos. Entonces eso te pudiera decir, en otras palabras, que no vale la carta consulta. Es un tema de prioridades. La prioridad la tiene la asamblea y en caso de no lograrse el objetivo, vas a carta consulta. Es lo que da a entender la ley. Claro. ¿Y algún formato de carta consulta en específico? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la recomendación para hacerla de manera particular? Quizás hay algunos que nos están escuchando este término en una primera oportunidad y dice, esto es lo que tengo que hacer, pero ¿dónde consigo un formato que me ayude a ver cómo se hace la carta consulta? Además que si vale digital, ¿no? Exacto, el formato de carta consulta como tal no existe, en la ley no se especifica, nos lleva a la lógica de manejarnos siempre con un instrumento que identifique perfectamente quiénes son los que van a participar, se le indica el lugar, día y hora con antelación y se toman los puntos a tomar de una manera clara en un cierto orden. Eso es en realidad lo único que se establece en una carta consulta. Entonces la Junta de Condominio puede redactar una carta y pedir respaldo y firma al texto, y eso es una carta consulta. No que quede como una encuesta. La carta consulta es bueno que el control la tenga la Junta de Condominio conjuntamente con la administradora, que es la que va a sentar el resultado en el libro de la asamblea. Si la administradora no está participando en una carta consulta, la carta consulta hecha solo por la Junta no tendría validez. Entonces, ¿quién la debe hacer? ¿Debe iniciar en una asamblea? Debe iniciarse posterior a una asamblea. Se le indica a la comunidad, bueno, señores, como no hubo quórum, ahora vamos a carta consulta. Ya saben que la administradora la va a preparar, la elabora y la envía para los copropietarios. Entonces digamos, y si es una iniciativa vecinal y no se ha organizado ninguna asamblea ni ninguna junta para esto, o sea, no puedo desde la iniciativa del vecino preparar una carta consulta o tengo que reunir no sé qué cuántas firmas, o sea, no. De manera privada o motus propios el origen lo da la propia asamblea. Cuando se viene convocando de no haber quórum, la misma administradora organizaría la carta consulta. Ajá. ¿Y se puede hacer quizás un formato de estos digitales de un Google Form, por ejemplo? Google Form es buenísimo porque ella te da un resultado inmediato de lo que se está evaluando. Es una buena herramienta para hacer cartas consultas. Definitivamente sí lo es. Se pone un texto resultante. Ya sabes que la garante, quien puede hacer la carta consulta es decisión posterior de la asamblea, no la junta directiva, ni tampoco un vecino, pero sí podemos utilizar ese formato digital. Así es, una herramienta muy oportuna para esto. Bien. ¿Casos de ejemplos de carta consulta ya para finalizar? Bueno, normalmente lo hacen cuando es tema de dinero, para verificar si las personas quieren tener la libertad de estimar algún tipo de presupuesto. Normalmente se usa para eso.
La otro caso es cuando son temas sensibles, donde las personas quieren usar un poco el anonimato, queda solamente identificado el inmueble, pero no quiere la persona aparecer criticando a alguien o algo en particular. Entonces la carta consulta viene a suplir ese tipo de actividad. Claro, pero es la asamblea que consulta en principio, no es la persona en particular. Puede responder de manera escrita. Sí, cuando no hay quórum, va directamente a carta consulta. Bueno, excelente esta herramienta que puede servir para esos casos de fachada. Le preguntaba yo al inicio, ¿verdad? De cambio de fachada. Fíjate, estamos tocando dos temas distintos, pero el tema de la fachada vamos a dejarlo como tarea para nuestro próximo programa. Listo. Porque el tema de las áreas comunes que a veces tienden a violar los propietarios. Ok, buen punto para profundizar, es importante para que no se nos quede nada por fuera. Muchísimo, ya el doctor está experto y sabe que el tiempo se nos agotó y no era un tema que es un tema. Esta vez la tarea la pone el doctor, así es. Bueno, el doctor condominio @dr.condominio, el abogado Julio César López Galea, con él el próximo martes a esta hora, y entonces hablaremos de esos cambios de fachada y bueno, la posibilidad o no de usar cartas consultas para esto. Síganlo en la web drcondominio.com. Son